Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que ha sido distorsionado por tradiciones humanas, por doctrinas de hombres y por enseñanzas que no tienen absolutamente ningún fundamento en la palabra de Dios. Hay quienes enseñan sobre 9 días del alma después de la muerte, rituales especiales, oraciones por los difuntos, misas y ceremonias que supuestamente ayudan al alma en su tránsito. Pero tengo que decirles algo con toda claridad y con toda autoridad bíblica. Eso no está en las Escrituras. No lo encontrarán en Génesis, ni en los profetas, ni en los evangelios, ni en las epístolas. Es tradición religiosa, es manufactura humana, es doctrina que contradice lo que Dios ha revelado. Y si usted está poniendo su esperanza en esos 9 días, en esas oraciones, en esos rituales, déjeme decirle que está edificando su eternidad sobre arena. La pregunta que debemos hacernos no es qué dicen las tradiciones religiosas sobre la muerte, sino qué dice la palabra de Dios. Porque en el día del juicio no nos van a preguntar qué creía nuestra abuela, qué enseñaba nuestra iglesia o qué decía el sacerdote. Nos van a confrontar con lo que dice la Biblia y solamente la Biblia. Abramos las Escrituras y veamos qué dice Dios, no qué dicen los hombres. En el libro de Hebreos está escrito que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No dice que después de la muerte hay 9 días de transición. No dice que hay un periodo de purificación. No dice que el alma vaga esperando oraciones. Dice muerte y después juicio. Punto. No hay término medio, no hay zona gris, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay días de espera. La Biblia es clara, directa y definitiva. Cuando el creyente muere, su espíritu va inmediatamente a la presencia del Señor. Cuando el incrédulo muere, su alma va inmediatamente al lugar de tormento. No hay espacios intermedios, no hay segundas oportunidades, no hay rituales que puedan cambiar el destino eterno de un alma. El destino se sella en esta vida, no después de ella. Y eso es lo que la gente no quiere escuchar, porque la verdad bíblica destruye la seguridad falsa de las tradiciones religiosas. Jesús mismo lo enseñó en la parábola del rico y Lázaro. Cuando ambos murieron, no hubo 9 días de espera, no hubo rituales, no hubo oraciones que cambiaran su condición. El mendigo fue llevado inmediatamente al seno de Abraham, al lugar de consuelo. El rico levantó sus ojos en el Hades, en tormento, y desde ese lugar de sufrimiento pidió que alguien volviera de entre los muertos para advertir a sus hermanos. Pero la respuesta fue contundente. Tienen a Moisés y a los profetas, tienen las Escrituras. Si no escuchan la palabra de Dios ahora, mientras están vivos, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de los muertos. Esta parábola destruye por completo la idea de que hay algo que se pueda hacer después de la muerte para cambiar el destino eterno. La decisión se toma aquí, en esta vida, antes de cruzar el umbral de la eternidad. Después de la muerte ya no hay arrepentimiento posible. No hay misas que valgan, no hay oraciones que funcionen, no hay rituales que salven. El apóstol Pablo fue claro cuando escribió que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. No dijo partir y esperar 9 días. No dijo partir y pasar por un proceso de purificación. Dijo estar con Cristo inmediatamente. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Esa es la promesa bíblica para el creyente. Cuando el Hijo de Dios cierra sus ojos en esta tierra, los abre en la presencia de su Salvador. No hay demora, no hay transición, no hay espera. La sangre de Jesucristo nos ha lavado de todo pecado, nos ha justificado completamente, nos ha hecho aceptos en el amado. No necesitamos 9 días, no necesitamos oraciones de otros, no necesitamos rituales. Necesitamos la sangre de Cristo y esa sangre es suficiente. Pero esto también significa que para el que rechazó a Cristo, para el que vivió sin arrepentimiento,
para el que murió en sus pecados, no hay esperanza después de la muerte. La Biblia no da ninguna indicación de que exista una segunda oportunidad post-mortem. Hermanos, tenemos que entender de dónde vienen estas doctrinas de los 9 días y por qué son tan peligrosas. Vienen de tradiciones que mezclaron el cristianismo con prácticas paganas, con ritos ancestrales, con supersticiones que no tienen nada que ver con la fe que una vez fue dada a los santos. En muchas culturas hay rituales de 9 días, velorios extendidos, misas por los difuntos, oraciones especiales, pero pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? No está. Y si no está en la palabra de Dios, entonces es invención humana. Y las invenciones humanas en materia de salvación y eternidad son mortalmente peligrosas porque dan falsas esperanzas. Hay personas que viven toda su vida en pecado, rechazando a Cristo, viviendo como les da la gana y piensan que cuando mueran alguien rezará por ellos, alguien pagará misas, alguien hará los rituales correctos y todo estará bien. Eso es un engaño del diablo. Eso es una mentira que manda almas al infierno. La Biblia nos enseña que el ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. Eclesiastés lo dice claramente: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No dice que el espíritu vaga por 9 días. No dice que necesita ayuda para llegar a su destino. El espíritu va directamente a Dios y allí enfrenta su realidad eterna. Para el creyente eso significa presencia inmediata con el Señor. Para el incrédulo significa separación eterna de Dios. Y esto no lo determinan rituales post-mortem. Esto lo determina la decisión que cada persona tomó durante su vida respecto a Jesucristo: aceptarlo como Señor y Salvador o rechazarlo. No hay tercera opción, no hay zona intermedia, no hay purgatorio donde se puede limpiar lo que no se limpió en vida. El concepto del purgatorio y de los días de transición después de la muerte está fundamentado en una lectura equivocada de ciertos pasajes y en tradiciones que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos, pero que no tienen sustento bíblico sólido. La Reforma Protestante del siglo XVI confrontó estas doctrinas precisamente porque contradecían la enseñanza clara de las Escrituras sobre la justificación por la fe. Si somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, entonces no necesitamos purificación posterior. La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado aquí y ahora en esta vida. O creemos que la obra de Cristo en la cruz fue completa y suficiente, o creemos que necesita ser complementada con nuestras obras, nuestros rituales, nuestras oraciones. No se pueden sostener ambas posiciones simultáneamente. O Cristo es suficiente o no lo es. Y la Biblia es categórica. En Cristo tenemos redención total, justificación plena. Hermanos, cuando hablamos del estado del alma después de la muerte, tenemos que distinguir entre el estado intermedio y el estado eterno final. El estado intermedio es el que va desde la muerte hasta la resurrección. Para el creyente, este estado es estar consciente en la presencia del Señor, aunque todavía sin el cuerpo glorificado. Para el incrédulo es estar consciente en un lugar de tormento, también sin el cuerpo, esperando el juicio final. Pero en ningún caso es un estado de tránsito donde se puede cambiar el destino. El destino ya está sellado. Lo que viene después es la resurrección. Habrá resurrección de justos y de injustos. Los justos resucitarán para vida eterna en cuerpos glorificados. Los injustos resucitarán para enfrentar el juicio del gran trono blanco y ser lanzados al lago de fuego. Esa es la enseñanza bíblica clara, sin ambigüedades, sin zonas grises. Jesús dijo en la cruz al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso.
No le dijo dentro de 9 días, después de ciertos rituales, después de que alguien ore por ti, le dijo hoy, inmediatamente. El ladrón no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de ser bautizado en agua, no tuvo oportunidad de restituir lo que había robado, no pudo hacer absolutamente nada excepto creer, y esa fe fue suficiente para que Cristo le garantizara un lugar en el paraíso ese mismo día. Esto demuestra que la salvación no depende de rituales post-mortem ni de procesos de purificación después de la muerte. Depende únicamente de la fe en Cristo durante esta vida. Y si un ladrón en la cruz pudo ser salvo en el último momento de su vida, sin rituales, sin sacramentos, sin 9 días de nada, entonces cualquier enseñanza que contradiga esto está contradiciendo las palabras del mismo Jesús. El problema con las doctrinas falsas sobre la muerte es que tranquilizan la conciencia de las personas que viven en pecado. Si usted cree que después de morir tendrá tiempo para arreglar las cosas, que sus familiares podrán orar por usted, que habrá rituales que lo ayudarán, entonces no sentirá la urgencia de arrepentirse hoy. Pospondrá su decisión, seguirá viviendo como le plazca y confiará en que después de la muerte todo se arreglará de alguna manera. Pero hermanos, eso es exactamente lo que el diablo quiere. Él quiere que usted posponga su arrepentimiento hasta que sea demasiado tarde. Él quiere que usted confíe en tradiciones humanas en lugar de confiar en la palabra de Dios. Él quiere que usted piense que tiene más tiempo del que realmente tiene, porque la verdad es que usted no sabe cuándo va a morir, no sabe si va a despertar mañana, no sabe si este día será su último día, y si muere sin Cristo, no habrá 9 días que lo salven, no habrá oraciones que lo rescaten, no habrá rituales que cambien su destino eterno. La Biblia es clara en que ahora es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. No dice mañana, no dice después de la muerte, no dice en 9 días, dice ahora. Hoy, si oyeren su voz, no endurezcan sus corazones. La urgencia está en el presente, no en el futuro, porque el futuro no está garantizado. Y esto no es para generar miedo, es para generar conciencia. Es para que usted entienda la seriedad de la eternidad y la importancia de tomar la decisión correcta mientras todavía tiene tiempo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero ese arrepentimiento tiene que ser en esta vida, no en la próxima. En esta vida es donde se decide la eternidad. Hermanos, también tenemos que hablar de la responsabilidad de los que enseñan estas doctrinas falsas. Jesús fue durísimo con los líderes religiosos de su tiempo que enseñaban mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios. Los llamó guías ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque estaban desviando a la gente del camino de la verdad. Estaban poniendo cargas sobre los hombros de las personas que Dios nunca puso. Estaban enseñando como salvación lo que no salva. Y eso sigue pasando hoy. Hay líderes religiosos que están más interesados en perpetuar tradiciones que en enseñar la verdad bíblica. Hay sistemas religiosos que se benefician económicamente de los rituales funerarios, de las misas por los difuntos, de las oraciones pagadas, y están mandando almas al infierno porque les dan falsas esperanzas. Les dicen, no te preocupes, después de que mueras, nosotros nos encargaremos. Y la gente confía en eso en lugar de confiar en Cristo. Ese es un crimen espiritual de proporciones eternas. Cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses sobre los que habían muerto en Cristo, les dijo que no se entristecieran como los que no tienen esperanza. Les habló de la resurrección, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, de que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No les habló de 9 días, no les habló de rituales, no les habló de oraciones por los muertos, les habló de la esperanza de la resurrección basada en la victoria de Cristo sobre la muerte. Esa es nuestra esperanza. No rituales humanos, no tradiciones religiosas, no procesos de purificación. Nuestra esperanza es Cristo resucitado
y nuestra futura resurrección en Él. Y esa esperanza es solo para los que están en Cristo, para los que han creído en Él, para los que han nacido de nuevo. Para los demás no hay esperanza después de la muerte, solo juicio. Hermanos, necesito que entiendan que cuando hablamos de estos temas no es para generar controversia religiosa ni para atacar a las personas, es para rescatar la verdad bíblica que ha sido sepultada bajo capas y capas de tradición humana. Muchas personas sinceras están confiando en doctrinas que no los van a salvar. Están poniendo su fe en rituales que no tienen poder para cambiar su destino eterno. Y si yo como maestro de la palabra veo esto y me quedo callado, seré responsable delante de Dios. El profeta Ezequiel recibió la advertencia de Dios: si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido, su sangre demandaré de mano del atalaya. No puedo quedarme callado cuando veo que millones de personas están caminando hacia la perdición eterna confiando en mentiras religiosas. Tengo que tocar la trompeta, tengo que advertir, tengo que decir la verdad, aunque sea incómoda, aunque sea confrontadora, aunque moleste a los sistemas religiosos establecidos. La Biblia nos dice que el salario del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice que el salario del pecado puede ser pagado con rituales después de la muerte. No dice que podemos ganar la vida eterna cumpliendo con ceremonias religiosas. Dice que es una dádiva, un regalo, algo que no merecemos, pero que Dios nos da por su gracia mediante la fe en su Hijo. Y si es por gracia, entonces no es por obras. Y si no es por obras en esta vida, mucho menos será por obras o rituales después de la muerte. La salvación se recibe o se rechaza aquí y ahora. No hay oportunidad después, no hay plan B, no hay ruta alternativa. ¿Es Cristo o nada? ¿Es fe en Él o perdición eterna? Y esa decisión no puede ser pospuesta, no puede ser delegada a otros, no puede ser hecha después de la muerte. Hermanos, piensen en esto. Si hubiera algo que pudiéramos hacer después de la muerte para mejorar nuestra condición eterna, Jesús lo habría mencionado. Los apóstoles lo habrían enseñado. Estaría claramente registrado en las Escrituras, pero no está en ninguna parte. Todo el énfasis del Nuevo Testamento está en creer ahora, arrepentirse ahora, seguir a Cristo ahora. Jesús dijo, sígueme. No dijo, sígueme cuando tengas tiempo o sígueme después de la muerte. Dijo, sígueme ahora, inmediatamente, sin demora. Cuando llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo y lo siguieron en ese momento. No dijeron, déjanos terminar nuestros asuntos primero. No dijeron, ya te seguiremos después. Lo siguieron inmediatamente porque entendieron la urgencia del llamado. Y ese mismo sentido de urgencia debe caracterizar nuestra respuesta al Evangelio hoy. Muchos preguntan, ¿qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? ¿Qué pasa con los que nunca escucharon el Evangelio? ¿Qué pasa con los que tienen capacidad mental limitada? Hermanos, tenemos que confiar en la justicia y la misericordia de Dios. La Biblia nos dice que Dios juzgará al mundo con justicia. David, cuando murió su hijo pequeño, dijo, yo iré a él, pero él no volverá a mí. Tenía la confianza de que volvería a ver a su hijo. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios es justo y Él sabe cómo tratar con cada situación particular. Pero lo que no podemos hacer es inventar doctrinas para darle sentido a situaciones difíciles. No podemos crear el concepto de 9 días de transición o de purgatorio solo porque nos hace sentir mejor acerca de nuestros seres queridos que murieron. Tenemos que someternos a lo que la Biblia dice y confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles. El problema fundamental con las doctrinas de días de transición después de la muerte es que le quitan gloria a Cristo. Si hay algo que nosotros o nuestros familiares pueden hacer después de la muerte para asegurar o mejorar nuestro destino eterno, entonces la obra de Cristo no fue suficiente.
Entonces su sacrificio en la cruz necesita ser complementado. Entonces su sangre no fue suficiente para limpiarnos completamente. Pero la Biblia dice que cuando Jesús gritó en la cruz, consumado es, estaba declarando que la obra de redención estaba completa. No faltaba nada, no quedaba nada pendiente. Todo lo necesario para nuestra salvación fue provisto en ese momento. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El camino a la presencia de Dios quedó abierto, no a través de rituales humanos, no a través de sacerdotes terrenales, sino a través de la sangre de Cristo. Y ese camino está disponible ahora en esta vida para todos los que creen. Hermanos, también necesitamos hablar sobre el impacto práctico de estas falsas doctrinas en la vida de la iglesia. Cuando la gente cree que hay tiempo después de la muerte para arreglar las cosas, pierde el sentido de urgencia evangelística. ¿Para qué compartir el evangelio con desesperación si de todos modos habrá oportunidad después? ¿Para qué orar fervientemente por la salvación de nuestros familiares si podemos orar por ellos después de que mueran? Esta mentalidad paraliza la misión de la iglesia. Nos quita el fuego, nos quita la pasión, nos quita el sentido de urgencia que debería caracterizar a todo verdadero cristiano. Pablo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio. Sentía esa urgencia, esa carga, esa responsabilidad, y nosotros también deberíamos sentirla. Cada día que pasa sin que alguien escuche el evangelio es un día menos que tienen para responder. Cada persona que muere sin Cristo está eternamente perdida, sin posibilidad de salvación posterior. Eso debería movernos a la acción, no a la pasividad. La Biblia también nos advierte sobre el peligro de añadir o quitar a la palabra de Dios. En Apocalipsis está escrito que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto es serio. Inventar doctrinas que no están en la Biblia es añadir a la palabra de Dios. Enseñar tradiciones humanas como si fueran verdades divinas es reemplazar la autoridad de las Escrituras con la autoridad de los hombres. Y Dios no toma eso a la ligera. Él se reveló a través de su palabra para que la conociéramos, para que la obedeciéramos, para que edificáramos nuestra fe sobre ella. Cuando ponemos tradiciones al mismo nivel o por encima de las Escrituras, estamos rechazando la autoridad de Dios mismo, estamos diciendo que sabemos mejor que Él, estamos diciendo que nuestras tradiciones son más confiables que su palabra revelada. Hermanos, permítanme ser muy claros sobre lo que la Biblia sí enseña acerca de cómo debemos prepararnos para la muerte. Primero, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres pecador, que has violado la ley de Dios, que mereces su juicio. No minimices tu pecado, no lo justifiques, no lo compares con el de otros. Reconócelo delante de Dios y arrepiéntete genuinamente. Segundo, cree en el Señor Jesucristo. No solo creas que existió, no solo admires sus enseñanzas, sino confía en Él como tu Salvador personal, como el único que puede salvarte de tus pecados. Tercero, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Haz pública tu fe, no la escondas, no te avergüences de Él. Cuarto, sé bautizado como testimonio público de tu fe. Quinto, vive una vida de santidad, apartado del pecado, perseverando en la fe hasta el fin. Eso es lo que la Biblia enseña. No rituales después de la muerte, no oraciones de otros por ti, no misas pagadas. Arrepentimiento personal, fe personal, confesión personal, obediencia personal. La salvación es individual, no puede ser delegada, no puede ser hecha por otros en tu nombre después de que mueras. También necesitamos entender que Satanás tiene un interés especial en confundir a la gente sobre estos temas. Él sabe que si logra hacer que las personas confíen en falsas esperanzas, las puede mantener alejadas de la verdadera salvación en Cristo. Por eso ha inspirado tantas religiones y doctrinas
que prometen salvación a través de obras, rituales, penitencias, procesos de purificación, todo menos la simple fe en Cristo, todo menos la gracia pura de Dios. Porque el enemigo sabe que si la gente entiende que la salvación es por gracia mediante la fe, completamente gratuita, completamente provista por Dios, completamente basada en la obra de Cristo, entonces su reino de engaño se derrumba. Por eso trabaja incansablemente para complicar lo que Dios hizo simple, para hacer que parezca que necesitamos algo más que Cristo, para hacernos pensar que su sangre no fue suficiente, para plantar dudas sobre la suficiencia de su sacrificio. Hermanos, cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, es natural querer hacer algo. Queremos sentir que podemos ayudar, que podemos contribuir, que podemos hacer una diferencia. Y ahí es donde el enemigo aprovecha nuestra vulnerabilidad emocional para introducirnos doctrinas falsas. Nos dice: reza por ellos, paga misas, haz rituales y te sentirás mejor. Y sí, tal vez nos sintamos mejor temporalmente porque sentimos que hicimos algo, pero si esa persona murió sin Cristo, ningún ritual nuestro va a cambiar su destino eterno. Y si murió en Cristo, no necesita nuestros rituales porque ya está en la presencia del Señor. En ambos casos, los rituales post-mortem son inútiles. Lo único que podíamos haber hecho era compartir el evangelio con ellos mientras vivían, orar por su salvación mientras tenían oportunidad de responder, señalarles a Cristo mientras todavía podían creer. Una vez que mueren, el tiempo se acabó. La puerta se cerró, el destino se selló. Jesús contó una parábola sobre las 10 vírgenes que esperaban al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Cuando el esposo tardó, todas se durmieron. A la medianoche se escuchó el grito: el esposo viene, salid a recibirle. Las vírgenes prudentes tomaron sus lámparas porque tenían aceite. Las insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas se apagaban. Pidieron aceite a las prudentes, pero les dijeron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras fueron a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las insensatas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Esta parábola enseña algo crucial. La preparación tiene que ser personal, no puede ser prestada. Las vírgenes prudentes no podían darles de su aceite a las insensatas. Cada una tenía que tener el suyo. Y cuando vino el momento, no hubo segunda oportunidad para las que no estaban preparadas. La puerta se cerró y quedaron afuera para siempre. Esa es la realidad de la muerte, hermanos. Es la puerta que se cierra. Es el momento cuando ya no hay más oportunidades. Por eso la Biblia nos exhorta una y otra vez a estar preparados, a velar, a no dormirnos espiritualmente. No sabemos el día ni la hora. No sabemos cuándo vendrá nuestro fin. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser dentro de muchos años, pero cuando venga será definitivo. Y si no estamos preparados, ningún ritual post-mortem nos va a ayudar. Necesitamos estar preparados ahora. Necesitamos tener nuestra relación con Dios en orden ahora. Necesitamos asegurarnos de que estamos en Cristo ahora. No podemos dejar esta decisión para más tarde, porque más tarde podría ser demasiado tarde. Y no estoy diciendo esto para asustarlos. Estoy diciéndolo porque los amo y porque no quiero que nadie se pierda eternamente confiando en falsas doctrinas. Hermanos, el tiempo es corto y la eternidad es larga. Las decisiones que tomamos en esta vida breve tienen consecuencias que duran para siempre. No hay reset, no hay do-over, no hay segunda oportunidad después de la muerte. Por eso es tan importante que examinemos nuestras creencias a la luz de las Escrituras. No podemos confiar en lo que siempre hemos creído solo porque siempre lo hemos creído. No podemos confiar en tradiciones solo porque son antiguas.
No podemos confiar en líderes religiosos solo porque tienen autoridad institucional. Tenemos que escudriñar las Escrituras, como hicieron los bereanos, para ver si estas cosas son así. Tenemos que comparar todo lo que nos enseñan con lo que dice la palabra de Dios. Y si encontramos contradicción, tenemos que quedarnos con la Biblia y rechazar la tradición humana, no importa cuán establecida esté, no importa cuántas personas la sigan, no importa cuán incómodo sea romper con ella. La verdad es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la esencia del Evangelio. No hay nada acerca de 9 días después de la muerte. No hay nada acerca de rituales que podamos hacer por los que ya partieron. Todo el enfoque está en lo que Cristo hizo por nosotros y en nuestra respuesta de fe a esa obra. Pablo escribió que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es todo. Esa es la fórmula de la salvación. No complicada, no cargada de rituales, no dependiente de procesos post-mortem. Simple, directa, accesible para todos. Cree en Cristo, confiésalo como Señor y serás salvo. Y esa salvación es inmediata, completa y eterna. No necesita ser completada después de la muerte. No necesita ser perfeccionada a través de sufrimiento purgatorial. Está completa en Cristo. Hermanos, en estos últimos tiempos vamos a ver cada vez más doctrinas extrañas, más enseñanzas que suenan espirituales, pero que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Pablo advirtió que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso está sucediendo hoy. La gente quiere escuchar lo que le hace sentir bien, no necesariamente lo que es verdad. Quiere doctrinas que les den seguridad sin exigirles arrepentimiento. Quiere religión sin transformación. Quiere ir al cielo sin renunciar al pecado. Y habrá maestros que les dirán exactamente lo que quieren escuchar. Por eso es tan importante que nos aferremos a la sana doctrina, que estudiemos la palabra, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Nuestra salvación eterna depende de creer la verdad, no de sentirnos cómodos con nuestras creencias. Les pregunto, ¿en qué están poniendo su confianza? ¿En rituales? ¿En tradiciones? ¿En la religión de sus padres? ¿O en Cristo y solamente en Cristo? ¿Están confiando en que alguien orará por ustedes después de que mueran? ¿O están confiando en que Cristo ya pagó todo en la cruz? ¿Piensan que tendrán tiempo después de la muerte para arreglar las cosas? ¿O entienden que el tiempo es ahora? Estas son preguntas que tienen que responder con toda honestidad delante de Dios, porque su eternidad depende de las respuestas. No estoy tratando de quitarles sus tradiciones por crueldad, estoy tratando de señalarles a Cristo porque Él es el único camino de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, yo soy un camino entre muchos. No dijo, yo y los rituales, yo y las tradiciones, yo y las oraciones de otros. Dijo, yo, solo yo, exclusivamente yo. Hermanos, cuando estudiamos la historia de la iglesia vemos que las doctrinas sobre el purgatorio, las misas por los difuntos y los rituales post-mortem se desarrollaron gradualmente a lo largo de los siglos. No estaban en la iglesia primitiva. Los apóstoles no las enseñaron. Los primeros cristianos no las practicaban. Fueron adiciones posteriores que se fueron mezclando con el cristianismo puro del Nuevo Testamento. Y en cada generación ha habido voces que se han levantado para llamar a la iglesia de regreso a la simplicidad y pureza del evangelio bíblico. La Reforma fue una de esas llamadas. Lutero, Calvino,
los reformadores, vieron que la iglesia se había desviado de la enseñanza bíblica y llamaron a volver a las Escrituras como única autoridad. Hoy necesitamos esa misma reforma en nuestros corazones. Necesitamos volver a la Biblia, dejar que ella sea nuestra única regla de fe y práctica y rechazar todo lo que contradiga su clara enseñanza. El Señor está preparando para sí un pueblo, no un pueblo religioso, sino un pueblo verdaderamente convertido, verdaderamente transformado, verdaderamente nacido de nuevo, un pueblo que conoce la verdad y la verdad los hace libres, libres de las cadenas de las tradiciones humanas, libres del miedo a la muerte, libres de la incertidumbre sobre su destino eterno. Porque en Cristo tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos esperanza, no la falsa esperanza de rituales que no salvan, sino la verdadera esperanza de la resurrección, de la vida eterna, de estar para siempre con el Señor. Esa esperanza no está basada en lo que nosotros hagamos después de morir, está basada en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Su obra está consumada, está completa, está terminada. No falta nada, no se puede añadir nada, no se necesita nada más. Solo necesitamos creer, arrepentirnos y seguirle. Hermanos, quiero cerrar con una exhortación clara. ¿Se han estado confiando en doctrinas falsas sobre la muerte? ¿Se han estado poniendo su esperanza en rituales que no salvan? ¿Se han estado creyendo que tendrán tiempo después de la muerte para arreglar las cosas? Les ruego que se arrepientan hoy. Pónganse a cuentas con Dios hoy. Entreguen su vida a Cristo hoy. No esperen, no pospongan, no confíen en las tradiciones de los hombres. Confíen en la palabra de Dios que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esa palabra les dice que ahora es el día de salvación. No mañana, no 9 días después de morir, sino ahora. Respondan a ese llamado. Cristo está extendiendo sus manos hacia ustedes, está ofreciendo perdón completo, salvación plena, vida eterna. Todo lo que tienen que hacer es venir a Él con fe, con arrepentimiento, con un corazón sincero, y Él los recibirá, no los rechazará, no les pedirá que completen rituales primero. Los recibirá tal como están y los transformará por su gracia. Cristo viene pronto. Hermanos, el tiempo de esta dispensación está llegando a su fin. Los señales proféticos se están cumpliendo delante de nuestros ojos. El mundo se está preparando para el gobierno del anticristo, para la gran tribulación, para los juicios finales. La iglesia será arrebatada antes de la ira de Dios, pero para ser arrebatados tenemos que estar en Cristo. Tenemos que ser parte de su cuerpo. Tenemos que haber nacido de nuevo. No podemos confiar en membresías eclesiásticas, no podemos confiar en rituales religiosos, no podemos confiar en que nuestros familiares orarán por nosotros. Tenemos que tener una relación personal, viva y real con Jesucristo. Y esa relación se establece ahora, no después de la muerte. No dejen que el enemigo los engañe con doctrinas falsas. No dejen que las tradiciones los alejen de la verdad. Escudriñen las Escrituras, búsquenlas diligentemente y encontrarán que todo lo que necesitan para salvación está en Cristo y en Cristo solamente. Su sangre es suficiente, su gracia es abundante, su amor es eterno. Vengan a Él hoy mientras todavía hay tiempo, mientras la puerta de la gracia sigue abierta. Porque viene el día cuando esa puerta se cerrará y entonces ya no habrá más oportunidad. Maranata, el Señor viene, estén preparados. Que Dios les bendiga.